nada, venga, pues pon el vídeo. Bueno, por un momento me había preocupado viendo los personajes iniciales. Digo, no me consta que sean burgaleses. Bueno, buenas tardes, como os decía antes, y bienvenidos a esta presentación de Burgos Misterioso aquí en la Casa del Libro. Os comentaba que pensando en cómo presentar aquí a mi querido amigo Juanjo, pues he tenido que retroceder un poco en el tiempo y salvo que él me corrija, yo creo que nos conocimos gracias a uno de los lugares icónicos del misterio de los que hablas en este libro. No sé si gracias, por culpa o a consecuencia de ese maldito, entre comillas, lugar, ¿no? Porque mira que de eso han pasado ya un montón de años y bueno, hemos compartido aventuras en psiquiátricos abandonados, en hoteles encantados, en pueblos malditos. Y hablar sobre Juanjo, pues bueno, es hablar un poco de un investigador que tiene un espíritu crítico, tiene un espíritu muy entusiasta, y eso lo reflejaba en su primer libro, la pregunta número 7, un libro de investigación que tocaba un tema muy insólito, no el tema, digamos, habitual del aficionado al misterio relacionado con fenómenos extraños, apariciones y demás, pero era un tema complicado porque había que investigar sobre todo mucho en el lado de la ciencia, ¿no? de la medicina. Luego también Juanjo ha dirigido un programa que se llamaba, un programa de radio, Miranda FM, que se llamaba El Prisma de la Razón, que con ese nombre imaginaros un poco la línea, ¿no? Divulgadora, investigadora que tenía tanto Juanjo como los compañeros que hacían ese fantástico programa. Y en esta ocasión, con Burgos Misterioso, pues lo que Juanjo nos propone es hacer un viaje por una serie de lugares de la provincia de Burgos para conocer una serie de casos y siempre desde un punto de vista, como digo, crítico y entusiasta, porque ese entusiasmo se refleja cuando uno va leyendo las páginas. Además es un libro que bueno, se puede, digamos, leer para viajar desde casa, ¿no? Leyéndolo tranquilamente en el salón de la vivienda de cada uno, o también animarse a visitar esos lugares de los que habla Juanjo. El plus de este libro yo creo que es que está escrito por un investigador de campo. Y esto quiere decir que Juanjo se ha pateado todos los lugares que vienen en el libro, ha ido a hemerotecas, archivos, ha buscado archivos, ha buscado papeles para documentar cada uno de los lugares y cada uno de los temas que él comenta, ¿no? Y eso a la hora de leerlo se nota. Yo diría que es una especie de... Cada capítulo es una especie de crónica periodística, ¿no? Donde Juanjo suelta toda la información sin entrar a opinar, sin entrar a convencer a nadie,
para que cada uno saque sus propias conclusiones, y eso se nota porque está hecho de una manera amena y el libro se lee de una manera bastante fácil. Así que, bueno, Juanjo, en primer lugar, bienvenido a Vitoria. Muchas gracias. Que no os he dicho que viene desde Miranda de Ebro, y me hace mucha ilusión esta presentación, primero por la amistad, lógicamente, y luego por haber compartido, digamos, estas aventuras que antes os comentaba, porque más o menos coincidimos un poco en la línea de investigación, ¿no? Que yo creo que es la línea más idónea, ¿no? En el mundo del misterio. Tener crítica, tener objetividad y entusiasmo, que eso es lo fundamental. Lo que te iba a comentar para empezar es que yo creo que se ha tardado mucho en escribir este libro. Y no es que te esté echando la culpa, pero si alguien tenía que escribirlo, ese eres tú, ¿no? Sí, bueno, lo primero, agradecer a Casa del Libro que nos dé la posibilidad de estar aquí a todos, que es maravilloso, ¿no? Este rincón también un poco mágico, nos dijeron, ¿verdad? Sí, hay una historia misteriosa que igual contamos luego. También un poquito mágico. Huyáis antes de tiempo. Pues eso, agradecer a Casa del Libro, agradecer a Malur darnos la posibilidad de hacerlo aquí en este sitio, y evidentemente pues agradeceros a todos vosotros estar aquí. Tenía nerviosismo porque no sabía si íbamos a estar aquí. Yo por si acaso había dicho a mis padres, a mi hermana, digo, vamos. Y bueno, es un placer ver tantas caras conocidas y otras no tanto, pues eso, muchas gracias. Luego evidentemente agradecer aquí, que es en primer lugar un buen amigo, y luego bueno, pues yo sé que venís por él. Es un tío muy grande, un gran investigador, posiblemente, aunque él no lo diga, los que estamos en este mundo hace tiempo decimos que será lo más grande que tenemos en esta piel de toro, y no exagero. Entonces poder compartir investigaciones y lugares con él es aprender mucho y disfrutar. Hemos estado, como dicen, en sitios de lo más rocambolescos, y hemos estado hasta en las bodas de nuestros amigos también, y también hay misterios en ellas. Y luego, pues sí, se ha tardado en escribir Burgos Misterioso. Me sorprendió a mí porque se han escrito libros a nivel de toda la comunidad de Castilla y León. Ángel del Pozo escribió un libro sobre Castilla y León, sobre Valladolid, sobre Zamora, pero sobre Burgos en concreto no había. Y es una pena porque, y me extrañaba, yo me he aprovechado de ella, me ha venido bien, pero estamos hablando de una tierra en la que la fenomenología, por ejemplo, OVNI, es muy rica. Tenemos multitud de documentos, de testimonios, de casos que son auténticamente sorprendentes. Tenemos humanoides, tenemos apariciones fantasmales, tenemos el Torreón de Fernán González, la primera fortaleza defensiva del Reino de Castilla, en la que suceden cosas muy raras. Tenemos esa España negra, ¿no? Que también, también fue fuente de crímenes de lo más truculentos. Los tenemos también. Entonces, bueno, pues esto es un pequeño compendio de todo ello, o de parte de ello, porque como digo, en casa hay infinidad de dosieres que podrían dar para varios libros más. Pero sí, creo que toca un poquito todos los palos. Claro, además, es que además en este libro os podéis encontrar las historias de fantasmas y ovnis que tanto os apasionan, a los que nos gusta el misterio, pero es que también hay cabida para la ciencia, hay cabida para la historia con mayúsculas, hay cabida para la medicina. En fin, Juanjo toca una serie de ramas que al final yo creo que la investigación de estos temas tan intangibles y tan delicados, pues está claro que hay que tener, digamos, una visión multidisciplinar, ¿no? Tener distintas ciencias y distintas disciplinas para poder apoyar entre comillas también, porque es complicado en el mundo del misterio, pues las investigaciones de cada uno. Yo no sé si tienes tú planeado algún guión, yo creo que sí, te veo aquí mucho papelote. No, pero chuleta, porque como cadezco de memoria, pues tiro de papel. Entonces, a mí hay un caso, por empezar un poco en materia, sin hacer, o sea, vamos a hablar de algunas cosillas que yo creo que es interesante hablar, pero hay una historia relacionada con un encuentro en una carretera, o en un camino, mejor dicho, que tuve la ocasión de conocer a los testigos gracias a ti, que me parece uno de los casos más fascinantes, y yo creo que para abrir boca nos podéis contar un poco cómo llegas a este caso y hablar un poco de este caso que ocurría en San Sadornil, que es una zona que es Burgos, pero está colindando con Álava, está en ese límite fronterizo, ¿no? Pues sí, esto no lo hemos preparado, o sea, estas preguntas van aquí a boca. Me vas a hacer spoiler del libro. Pero no, es un caso espectacular. Yo de hecho lo denomino, hace no mucho hablé en la Posada del Cuervo, que no sé si por aquí hay amigos posaderos, bueno, todos conocemos la Posada del Cuervo y si no lo tenéis que conocer, que es un podcast maravilloso. Pues hace poco estuvimos hablando de ello, ¿no? Y yo lo denominaba el caso perfecto. El caso perfecto por varios factores. En primer lugar, porque los testigos, en este caso es más de uno, son dos. Las condiciones en las que se da el fenómeno es un entorno súper conocido para ello. Y luego hablamos de científicos. No porque sean científicos su palabra tiene más validez
que la de un Currela de Michelin o la de un pastor que está... No, pero es cierto que es una mente mucho más crítica, mucho más analítica y que primero va a tratar de explicarlo de la forma más racional, que es como creo que nosotros trabajamos, ¿no? Y cuando te viene un biólogo como Félix Martínez de Lecea, con muchos años de experiencia de patear el campo, y te dice que aquella noche lo que vivieron jamás lo podrán explicar ni entender, y es más, él nos decía, y ahí también estabas tú, estaba Juanje, que está por ahí, David, y nos decía, dice, es que es más, yo es un caso que si lo llego a vivir yo solo no lo hubiera contado, porque es una auténtica locura. Como bien decía Enrique, resumiendo mucho, y bueno, pues podemos hacer un pequeño spoiler, no pasa nada porque hay muchos detalles que se me van a pasar por alto. Una mañana muy fría, una noche realmente a las 4 o las 5 de la mañana, en un camino perdido, en San Sadornil, cuando todavía eso no se conocía tanto. De hecho ahora es una pista de cemento, pero en su día era un camino muy estrecho, muy oscuro, que llevaba a ningún sitio. Estos dos biólogos, Rafa y Félix, estaban haciendo un censo de búho real. El trabajo es muy repetitivo, es metódico, es ir en primera con las largas del coche, cada ciertos metros se paran y toman las anotaciones del ruido, etcétera, etcétera. Se montan, arrancan, meten primera y con las largas. En eso andan pues metidos en su tema, en su trabajo, cuando ven a unos metros adelante, a la izquierda, una figura que desde luego no es normal. Ellos definen como una mujer alta, estilizada, vestida de negro, con el pelo blanco o rubio lacio, y que está como flotando, ¿verdad? Ellos describen que los pies no se los llegan a ver. Pasan los dos sin rechistar y según la han dejado atrás, la pasan a 50 centímetros. O sea, Félix dice, es que si estiramos el brazo lo hubiéramos tocado. Nuestro instinto nos dijo que teníamos que seguir y decimos, ¿pero qué era eso? Que era eso, pero sin saber por qué avanzamos. Damos una pequeña curva y cuando retomamos de nuevo una recta, otra vez aparece esa misma y siniestra figura. ¿Qué es lo que vivieron? Lo vieron en 2 ocasiones, lo vieron 2 personas, insisto, científicos que están muy acostumbrados a patear el monte por la noche, porque igual lo ve una persona de ciudad y puede ser un arbusto, puede ser un determinado animal, no había posibilidad de error. Además había detalles que nos llevan a casos muy similares, como por ejemplo la carretera frente al camping de los Alfaques, esa carretera de Valencia donde también hay apariciones similares y donde los testigos todos coinciden en la indiferencia de esa figura. Ese ser, lo que fuera, estaba como ausente, no era consciente. Además, hay un detalle que has omitido que me parece importante porque es un poco característico, ¿no?, de este caso, es que llegan a decir los testigos que la mujer emitía una especie de luminosidad. Cierto. O sea, todo su cuerpo emitía como luminosidad, ¿no? Eso les llamó la atención en la oscuridad de la noche. Y al pasar cerca, lo que dice Juanjo, la vieron perfectamente, ¿no? Luego nos comentaban también que, a pesar de haberlo pasado muy cerquita, no habían visto, o sea, ninguno de los dos podía definir la cara. Decía, pero es curioso, yo no recuerdo los ojos, no recuerdo si tenía los ojos abiertos, cerrados, ni siquiera si tenía ojos, pero lo que tienen claro es que pasaron a 50 centímetros de algo que no tenía que estar aquí. Algo que nos habla, pues, no sé, de espacios, de estos espacios, tiempo... no Hombre, sé, yo recuerdo que cuando conocí al testigo y hacía un poco de abogado del diablo, le decía a Félix, no pudo ser una broma, algún vecino del pueblo allí disfrazado que os estuvo vacilando y tal. Pero claro, las condiciones en que se da la historia, lo abrupto del terreno, que tampoco comprenden cómo en 200 metros esa mujer pudo correr tanto para adelantárseles y ponerse en otro punto del segundo encuentro. Es más, en su ocasión se hizo un reportaje para el Cuarto Milenio y estuvimos ahí por la zona hablando con los vecinos y nadie conocía ni tradiciones, ni leyendas, ni conocían el caso, en fin, era todo nuevo, ¿no?, para esa gente. Entonces, por buscarle un lado, digamos, razonable, que alguien estuviese a las 4 de la mañana ahí delante de 2 biólogos haciendo el tonto vestida de esa manera, bueno, pues hay gente que igual lo defiende, pero bueno, yo creo que tampoco encaja demasiado, ¿no? A veces, tú un día lo decías, tratamos de buscar explicaciones que son más complicadas que aceptar que eso es algo imposible, pero que está ahí, ¿no? Nosotros tratamos efectivamente de tirar del hilo de todo, empezando porque se encontrará una persona física allí. ¿Pero qué hace allí? ¿Por qué está inmóvil? ¿Has tenido un accidente? ¿Ha tenido un percance? ¿Cómo se repite otra vez esa aparición pocos metros más adelante? Como dices, era un trayecto que no se podía recorrer. No había tiempo, no había espacio, o sea, no era posible recorrer ese tiempo. Además esa sensación, perdón que te corte, Juanjo, esa sensación de todos los testigos de estos encuentros, ¿no?, que de repente parece que el silencio se hace absoluto en el campo. El efecto campana. Se para el tiempo, sí. Les entra un miedo irracional, o sea, no un miedo habitual a miedo físico, sino un pánico irracional y dicen, vámonos de aquí, que le demos ya a los búhos reales y a toda la fauna de la
la noche, sí, sí. porque aquí esto no es normal, ¿no? Fíjate, hace poco estuve además con el otro biólogo, con Rafa, con el que en su día no quiso hablar, y no quiso hablar precisamente porque no quería recordarlo. Estuve con él, estuve con su mujer y me comentaban cómo efectivamente, me decía su mujer, estuvo varios días que sabíamos que